Buenos días, hermanos. Gusto de saludarles. Les voy a invitar que abran sus Biblias, capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Vamos a estar estudiando en esta mañana del versículo 15 al 21. Gálatas 2, del 15 al 21. La enseñanza de hoy se titula El fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio. Gálatas 2, del versículo 15 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad nueva que nos das, como todos los domingos, de poder escuchar tu voz, acercarnos a tu palabra para estudiarla con mayor profundidad y comprender las verdades que tú nos has dejado a nosotros para conducirnos en nuestra vida cristiana. Te rogamos en esta hora que tú nos des el entendimiento para comprender tu verdad, nos des sabiduría para poder ponerla en práctica y por supuesto que todo nuestro ser, oídos, mente, corazón estén dispuestos a escuchar tu voz para honrarte. Ayúdanos para que eso sea así, sigue transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesús para que en todo tu nombre sea glorificado y nosotros podamos ver esa obra que has comenzado en nosotros un día completa para tu gloria. Te lo rogamos, Dios eterno, por las misericordias, por medio de tu Hijo Jesús. Amén. El fundamento del Evangelio. La vez anterior, hermanos, estuvimos analizando esta reprensión que hizo Pablo a Pedro, ahí del versículo 11 al 14. Porque estaba siendo poco íntegro, estaba llevando a cabo algo que el mismo Pablo había dicho anteriormente, que era el negociar el Evangelio. Llegaron algunos de parte de Jacobo, eso hizo a cambiar la actitud que tenía Pedro y dejó de cenar con los gentiles y comenzó solo a estar con los judíos. Y obviamente Pablo, al ver esto y al ver los hechos, lo reprendió de una manera pública para hacerlo entender que estaba yendo de una manera contraria al mensaje del Evangelio. Y hacíamos un llamado a la acción en esa ocasión y decíamos que debíamos de vivir de una manera que nuestras acciones reflejaran nuestra creencia y aún más el Evangelio de Cristo. Dicho de otra manera, en función de lo que Pablo le había dicho a Pedro, nosotros debíamos de vivir conforme a las creencias del Evangelio, lo que la Biblia, la revelación de Cristo dice, y no conforme al temor al hombre, que va a decir el otro grupo, es que vino alguien superior, sino tener solamente temor de Dios y vivir conforme al Evangelio. Y decíamos que la integridad cristiana se revela cuando preferimos
la verdad del Evangelio antes que la aprobación de los hombres. Que es lo que un poco también le pasó a Pedro, ¿no es cierto? Buscó el que estos enviados de Jacobo, de Santiago, desde Jerusalén a Antioquía, no llevaran malas noticias a Jerusalén. Y en medio de toda esa situación que Pablo menciona aquí a los Gálatas, surge una pregunta importante. ¿Por qué Pablo responde a una conducta equivocada como la que estaba teniendo Pedro con una explicación doctrinal tan profunda como la que acabamos de leer? ¿Qué llevó a Pablo? Obviamente sabemos que es por inspiración de parte de Dios a través del Espíritu Santo, pero ¿por qué Pablo, después de esta reprensión, da una explicación doctrinal tan profunda que solamente se encuentra algo similar en la carta a los Romanos en el capítulo 3? Y sabemos que Romanos es una de las cartas más profundas teológicamente hablando. Y algunas razones de esto es porque primero, el problema que Pedro estaba llevando a cabo, sus acciones, no solamente eran una mala decisión en términos sociales, en términos de me junto con un grupo y ahora me dejo de juntar. Detrás de ese comportamiento había una amenaza al corazón del mensaje que Pablo tanto defendía, al mensaje del Evangelio que el mismo Señor Jesús le había entregado, como lo vimos anteriormente. Pedro, como ya lo hemos dicho, se apartó de los creyentes gentiles, comunicando con esa acción que para nosotros puede ser tan sencilla, podríamos tildarla quizás de una niñería de parte de Pedro, de un actuar conforme al temor al hombre, pero Pablo ve mucho más allá de lo que quizás nosotros podríamos ver. Y ve en esas acciones que la fe de Cristo no es suficiente. Que solamente creer en el Señor Jesús no basta. Hay que hacer, hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley para poder ser salvo, para poder ser parte del Evangelio, de la familia de Dios. Hay algo que todavía es necesario hacer, hay un mérito que ganar, alguna obra que llevar a cabo para poder ser plenamente aceptado por Dios. Y frente a los ojos de Pablo, eso es un problema mayúsculo. Por eso Pablo no solamente corrige la conducta de Pedro, sino que vuelve al fundamento. No solamente le dice a Pedro, Pedro, mira, tú estás mal. ¿Por qué tú siendo judío les pides a los gentiles judaizar si tú no te estás conduciendo como tal? No solamente lo reprende públicamente, sino que en su argumento le da el fundamento, le da la razón. Martyn Lloyd-Jones dice, la mayoría de los problemas en la vida cristiana se deben a que no comprendemos verdaderamente el Evangelio. Y eso podríamos agregar a lo que dice Martyn Lloyd-Jones, es que muchas veces, además de no solamente no comprender, no los estamos atesorando en nuestro corazón. No estamos reflexionando en estos fundamentos del Evangelio para generar en nosotros convicciones que nos lleven a actuar de una manera correcta, a pensar de una manera bíblica. No vamos a dejar al pobre Pedro, nuestro querido hermano Pedro, en el suelo, porque no ese es el propósito de lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo no está denigrando a Pedro, está poniendo en alto el Evangelio. Y le está diciendo a los Gálatas, miren el error que ustedes están cometiendo, el mismo que cometió Pedro, lo están cometiendo ustedes. ¿Por qué dejaron tan rápidamente la gracia del Señor Jesús y se volvieron, retrocedieron en el mensaje que yo les estaba dando? Eso es lo que Pablo ha ido diciendo en estos últimos mensajes. Pablo comenzó diciendo que el mensaje no se negocia, que a pesar de que habían algunos falsos hermanos que habían entrado, él no se dejó dominar por ellos. Puso su vida
como un ejemplo del cambio verdadero, del cambio real y profundo que provoca el Evangelio, como una muestra de que ese mensaje es divino. Perseguía a la iglesia y ahora proclama el Evangelio que antes perseguía. Trae un mensaje de libertad. Dice, yo no me voy a someter a los falsos para no comprometer la libertad en la que ustedes están, le dice a los Gálatas. Y finalmente, como ya lo hemos recordado, demanda integridad, como lo habíamos recién con Pedro. Entonces, después de todo este hilo conductor a través del capítulo 1 y 2, llegando ya al final del capítulo 2, Pablo presenta la base, el fundamento del mensaje que él está predicando y que está defendiendo con convicción. Y cómo ese mensaje debe impactar nuestras vidas. Porque no es solo una noticia, no es solamente que hay una oferta en el negocio de la esquina. Es una oferta, pero además de ser una oferta, una buena noticia, es una noticia que transforma el alma. Y Pablo es el ejemplo de ello. Y antes de entrar al texto nos podríamos preguntar, ¿sobre qué descansa realmente nuestra aceptación delante de Dios? De boca, de concepto, podríamos decir, en la obra de Cristo. Pero tus acciones, hermano, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué predican tus acciones? Pedro, a lo mejor si le preguntábamos, Pedro iba a decir, no, en la obra de Cristo. Yo lo negué, pero aquí estoy. Pero ahora estaba rechazando nuevamente. Sus acciones estaban diciendo algo completamente distinto a lo que Pedro podría haber estado diciendo con sus labios. Sobre lo que hacemos para Dios o sobre lo que Cristo hizo por nosotros. En eso tenemos que meditar y ver cómo es que Dios nos acepta. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. A través de este pasaje del versículo 15 al 21 vemos al menos 3 secciones en las que vamos a ir analizando. Primero, este pasaje habla de la justificación. Y la justificación, en el versículo 15 y 16, vemos que la justificación es por fe. No es por otra cosa. Leemos nuevamente para recordar estos 2 versículos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pablo continúa en su escrito y dice algo que puede llamarnos la atención. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué tratar de una manera diferente o distinta? Porque si nosotros somos judíos pero no pecadores como ellos, es como que está marcando una diferencia. Tanto Pablo y Pedro eran judíos, eso lo sabemos. Ya así obviamente también se presenta Pablo, de la tribu de Benjamín, judío de judíos, etcétera, etcétera. Los dos eran parte del pacto de Abraham, que era parte de los patriarcas y lo que hacía incluso creer a los judíos que eran la nación de Dios y que estaba todo como en regla en el fondo. Así también lo hace Pablo, lo presenta Pablo en los primeros capítulos a los romanos. En cambio, los gentiles no eran parte de ese pacto, estaban fuera, y lo sabemos. Ahí en Efesios 2 dice, ustedes estaban sin Dios, sin la ciudadanía, sin Cristo, una situación terrible. Pero Pablo termina aquí y presenta esto no para hacer una distinción, sino que tomando el argumento de los judíos. Los judíos dicen esto, los pecadores gentiles. Y por eso Pedro se aparta y hace grupos, en el fondo, de los judíos con los gentiles. Y se aparta de ellos porque los gentiles eran pecadores, tienen que circuncidarse. Eso era lo que decían los judíos. Pero Pablo les dice que la justificación
no es por las obras, no es por circuncidarse o no circuncidarse. La justificación no es por algo que nosotros hacemos. J.I. Packer dice lo siguiente: la justificación es el acto judicial de Dios por el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él únicamente por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida por la fe. En este, como dice aquel hermoso canto, este glorioso intercambio, Cristo tomó nuestro lugar y a través de esa obra de justicia de Cristo se nos imputa a nosotros, se nos declara a nosotros como justos. Eso es la justificación. Dios mira a Cristo que tomó nuestro lugar y la justicia que Él logró se nos carga a nuestra cuenta. Es otra forma de presentarlo, como dice Colosenses 2, que todas las actas que nos eran contrarias fueran publicadas en la cruz. O sea, ya no somos deudores, porque la deuda que teníamos con Dios ya fue pagada. Somos justos. Y les comparto otra definición como para aclarar un poco. Samuel Pérez Millos dice: bíblicamente, la justificación puede definirse como el acto de gracia de Dios por el cual, tan solo sobre la base de la obra mediadora de Cristo, Él declara justo al pecador que acepta por fe al Salvador. No hay otra razón, no hay otro medio, no hay algo más que agregar. La fe en el Señor Jesús, la fe salvífica, la fe verdadera, depositada en el Señor Jesús, nos hace que Dios nos declare justos, nos justifica. Y los judíos creían que faltaba algo. Judíos decían: no, porque ahora hay que circuncidarse, hay que cumplir. Pero ya entendemos que la justificación, como tal cual como lo declara la palabra en el griego, y como lo hemos mencionado recién, es una declaración judicial de Dios que nos declara justo. No por nuestras obras, sino que por la obra de Cristo. Y cuando habla de la obra de la ley o las obras de la ley, quiere decir de aquel trabajo obligado que se debe realizar porque la ley lo demanda. O sea, la ley demanda, o el pacto con Abraham demanda circuncidarse, junto a otras tantas cosas. Pero el tema, hermano, es que Dios no declara justo al hombre por el trabajo que demanda la ley. Eso es, por decirlo de otra manera. La única manera de ser declarado justo es por la fe. Y por la fe genuina depositada en el Señor Jesús. Sabiendo que el hombre, versículo 16, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído. Note cómo cambia. Dice, nosotros judíos y los pecadores gentiles. Pero después en el 16 dice, pero nosotros, o sea, nosotros, Pablo, Pedro, siendo judíos, también hemos creído en el Señor Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo está diciéndoles a Pedro y a los Gálatas que si aún siendo judíos, ellos fueron justificados no por lo que estaban haciendo, sino porque creen en el Señor Jesús. Estaban cometiendo una incongruencia. Algo no estaba cuadrando. Entonces, hermano, la justificación, sin lugar a dudas, solamente por la fe. Solamente por la fe. Y la justificación no es por la ley. Versículos 17 al 19. Dice, y si buscamos por
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo ha dejado claro que la justificación es solo por la fe y no por obra. Ya lo mencionó recién. Las obras solo son un reflejo o son las consecuencias, la respuesta de alguien que ha sido justificado. Si vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, un pasaje conocido, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pero qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos no por obras, sino para buenas obras. ¿Ya? Charles Spurgeon dice: si mezclamos nuestras obras con la gracia para obtener aceptación delante de Dios, dejamos de descansar únicamente en Cristo. No es que hay que hacer algo, es que algo tenemos que... No, esto es fe, dada por Dios, el vehículo, la herramienta para poder ser salvos. Nada más. Por eso Cristo en la cruz pudo decir con tanta autoridad: consumado es. No hay nada más que hacer. No hay nada más que agregar. Está todo hecho, está todo culminado. Ahora el que viene a Cristo es salvo. Y no hay nada más que hacer. Lo que hay que hacer después es por la vida transformada que hemos recibido al creer en el Señor Jesús. Como judíos, Pedro, Pablo, los de Galacia, necesitaban ser justificados. Y lo pone de una manera retórica, por decirlo de alguna manera. Y Pablo dice: y si buscando ser justificados en Cristo, o sea, nosotros, Pedro, yo, Pablo, los Gálatas, buscamos ser justificados en Cristo. ¿Y qué es lo que pasa si llegamos a Cristo? Somos hallados pecadores. Nosotros somos hallados pecadores, igual que los gentiles. Ellos también son pecadores. Descubren esta verdad que Pablo dice ahí en Romanos 3:9, después de hacer toda la argumentación en capítulo 1 y 2. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, los judíos, que los gentiles? Y la respuesta de Pablo ahí en Romanos 3 es: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, el diagnóstico es claro. Tanto los judíos como los gentiles son pecadores. Y si nosotros pensamos que siendo del pacto de Abraham, no como los pecadores gentiles, buscamos justificación en Cristo, somos hallados pecadores. Por lo tanto, al final del día, todos somos pecadores. Ahora, buscar justificación en Cristo no convierte a Cristo causa del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Esa palabra ministro es diáconos. Es como un servidor del pecado. Y por supuesto la pregunta tiene una respuesta categórica y clara. En ninguna manera. Lo que hace Cristo es revelar que tanto gentiles como judíos necesitan de la misma gracia para ser justificados. La única manera de acercarse a Dios, de entrar al trono de Dios, es Cristo a través de la gracia que Dios nos imparte.
No hay dos caminos, no hay dos opciones, no hay plan A y plan B. Hay uno solo. Y ese es Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo soy el camino, no un camino, el camino, dice el Señor Jesús. La verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. La Nueva Traducción Viviente traduce esta pregunta: ¿es por esto Cristo ministro de pecado? De la siguiente manera. Dice: ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Y por supuesto la respuesta es la misma. No, Cristo no nos lleva al pecado. Cristo es la solución a nuestro pecado. Cristo no es servidor, no nos lleva al pecado. Es una imposibilidad. Cristo no nos llevó al pecado. Expone realmente nuestra condición caída. Y el argumento es el siguiente, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, este es el argumento. Las obras de la ley en Cristo fueron destruidas. Porque ya no tengo que cumplir la ley. Porque la justificación es por la fe en el Señor Jesús. Por lo tanto, las obras de la ley quedan de lado. Ahora, si yo esas obras las vuelvo a construir, las vuelvo a hacer, el resultado no es que soy justificado. El resultado es que me hago pecador, me hago transgresor. Volver a levantar aquello que Cristo ya derribó es negar en la práctica la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si avanzamos ahí en Gálatas, capítulo 3, al versículo 24, dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya lo vamos a estudiar en su momento cuando avancemos y lleguemos al capítulo 3, pero el texto es claro. Quizás la palabra ayo no nos ayuda a comprender, pero esa palabra ayo quiere decir que es un guía, alguien que lo acompaña, lo lleva a. Entonces podemos leerlo: la ley ha sido nuestra guía, nuestro profesor, nuestro acompañante. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley me dice que yo soy pecador. La ley me muestra que yo soy deficiente en mi obrar delante de Dios. La ley me hace culpable. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Perdón, Timoteo, primera de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo 1:8. Vamos a leer del 8 en adelante. Dice: pero sabemos que la ley es buena. Pero pastor, ¿cómo va a ser buena si me dice que yo soy pecador? Mejor sería no decirme que no soy pecador. Pero la ley es buena, porque nos declara nuestra condición. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, alguien entiende que necesita médico cuando le dan un diagnóstico. ¿Qué lo hace entender? Que necesita ir al médico. La ley es buena si uno la usa legítimamente,
Conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para... Volvamos un paso atrás. ¿Para quién fue dada la ley? Para los que no son justos, porque para los justos no fue dada. Entonces, si no fue dada para los ya justificados, fue dada para los que no están justificados aún. Y ahí viene la larga lista que menciona Pablo a Timoteo. Sino para transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces la ley llega a estos y les dice, ustedes son transgresores, desobedientes, irreverentes, etcétera, etcétera. Y los expone. Y los lleva a Cristo, porque la única solución para los transgresores, los desobedientes, los irreverentes, los profanos, los parricidas, etcétera, etcétera, es llegar a Cristo para ser justificados por la fe en Él. Porque no hay cosa que puedan hacer ellos aceptable delante de los ojos de Dios para ser justificados. Primero, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, como dice Isaías. Y segundo, por las obras de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, la ley, lo único que me dice, me lleva a Cristo, Cristo me justifica, y ahora que yo estoy justificado, puedo vivir para Dios. 1 Pedro 4, versículo 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya puedo vivir para Dios porque he sido justificado y ahora puedo hacer obras que glorifican a Dios porque son las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Volviendo a Gálatas. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces la ley, hermano, no fue dada para salvación. Por la ley sabemos que estamos en pecado. Y la ley cumple la función de mostrar nuestra culpa. Nos conduce a Cristo, que es el único que nos puede solucionar este problema. Y la ley se convierte en ese camino errado, en ese uso indebido, como dice Pablo a Timoteo, cuando queremos usarla para justificarnos, para agregar algo de la obra que ya Cristo hizo de manera completa. Cito nuevamente a Samuel Pérez Millos. Dice, el apóstol procura poner de manifiesto la inconsecuencia que es para quienes han creído en Cristo y han recibido por fe en Él la justificación, seguir buscando lo que ya tienen, haciéndolo además en el camino errado de la práctica legal. El otro día en mi trabajo, una compañera de trabajo, puede sonar esto muy chistoso, pues se puso a buscar algo en su bolso, en su cartera, y dice, ¿qué estoy buscando que no encuentro? Esa incoherencia pasa lo mismo con quienes, siendo justificados, siguen buscando a lograr algo para ser justificados. Quiero ser justificado, pero si ya lo estás haciendo, ¿por qué lo estás buscando? ¿Qué estoy buscando que no encuentro? Es una incongruencia, hermanos. Empezar a construir lo que Cristo ya derribó. Empezar a buscar en algo para lo cual la ley no fue puesta. La ley fue puesta para llevarnos a Cristo. Ya en Cristo, solamente nos queda vivir como Él nos demanda. Entonces, primer punto,
la justificación es solo por fe. Segundo, la justificación no es por la ley. Tercero, la justificación transforma la vida. Versículos 20 y 21. El versículo 20 es muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón, hermanos, de estar muertos a la ley es la identificación que yo tengo en Cristo. Porque mire, siguiendo el hilo conductor y no separándolo. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué estoy muerto a la ley? Porque estoy en Cristo. Ese es el secreto, por decirlo así, de estar muerto a la ley, de ya no tener que cumplir la ley. Porque estoy en Cristo. Tengo una nueva identidad. Pablo pasa de la justificación a la unión con Cristo, a la identificación con Cristo, a la justificación que se recibe por la fe en el Señor Jesús y cómo eso debe impactar tan profundamente mi vida. Por eso, la justificación, hermanos, no solamente la debemos comprender como un cambio de posición, un cambio de título delante de Dios. Una declaración legal de que ya somos justos. Pero eso es el inicio de una nueva vida bajo el señorío del Señor Jesús. Porque ahora yo puedo hacer obras, no las de la ley, sino que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas obras son las que le glorifican a Él. Esas obras son las que le llevan honra a Él, adoración a Él, porque son las obras que Él ha dispuesto. Tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú. Quisieron prender incienso para el Señor. El Señor lo demandó. Lo ponía en la ley, había que prender incienso, pero a la manera de Dios, no a la manera de ellos. Y muchas veces nosotros hacemos cosas conforme a lo que nuestro corazón dice y no lo que conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Pero ahora en Cristo tenemos la posibilidad de hacerlas. Si no estamos en Cristo, por supuesto que no podemos hacer nada. Sinclair Ferguson dice: la unión con Cristo es la realidad central de toda la vida cristiana. Todo lo que Cristo ha logrado para nosotros llega a ser nuestro porque estamos unidos a Él. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 2 palabras al final, 2 o 3 palabras, para ser justo y no decir que no se me olvidó alguna. Pero todo lo que tenemos de las bendiciones espirituales son en Cristo. Si no estamos en Cristo, no tenemos nada. Entonces la vida del creyente se distingue, hermanos, por lo que dice el versículo 20, en varias cosas. Primero, por estar crucificado con Cristo. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús ahí en Mateo 16? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estoy crucificado con Cristo. No es distinto. Tenemos una completa identificación con Él. Eso es un distintivo de la vida del creyente. Se identifica con Cristo. ¿Qué me dice el Señor Jesús que haga en esta situación? ¿Qué digo? ¿Qué quiere el Señor Jesús que diga? Es como el Señor Jesús. Yo vine a hacer la obra de mi Padre. Yo no me mando solo. No lo dijo así, por supuesto.
pero dije, yo hago lo que el Padre dice y digo lo que el Padre me dijo que dijera. El creyente tiene una completa identificación con Cristo. Después dice, ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Segunda carta a los Corintios 4 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando Pablo dice aquí, ya no vivo yo, no está diciendo que pierdo mi personalidad, mis ideas, ni quién soy, ni mi nombre. Lo que quiere decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es que ahora es Cristo quien gobierna mi vida, mis deseos, mis propósitos, mis prioridades, mi norte. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Es como lo que decía Pedro en su primera carta. Lo que queda de la existencia terrenal. Lo que me queda ahora por vivir. Después de haber sido justificado. Como dice la segunda carta a los Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que nos queda de esta existencia terrena, de esta existencia temporal en este escenario, ya no lo vivo conforme a lo que era antes de la justificación. ¿Cómo lo vivo? Como dice a continuación, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aunque esté en la carne, ya no milito según la carne, lo vivo por la fe. Como dice segunda carta a los Corintios 5, por fe andamos, no por vista. No por la carne, sino que por la fe. Ya no vivimos según las normas, los ideales de este mundo, ni de la carne, sino por la fe en el Señor Jesús, según la voluntad de Dios. Cito nuevamente ahí a Pedro, 1 de Pedro 4. Que es como que Pedro hubiese tomado las palabras de Pablo y le hubiese dicho a su manera, pero es el mismo sentido. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro está diciendo lo mismo, pero podríamos decir, lo está diciendo en chileno. Ya no vivo conforme a la concupiscencia de la carne, ahora vivo conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, la doctrina de la justificación no es una verdad fría, no es un concepto teológico, abstracto, sin sentido. La doctrina de la justificación descansa en una relación personal con Cristo.
en mi identificación con Cristo, en mi identificación de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo le está diciendo a Pedro, tú estás buscando justificarte, hacer obras que no sirven para nada, siendo que ya Cristo lo hizo todo, amándote y entregándose a sí mismo por ti y por todos los Gálatas. Nosotros, hermanos, a lo mejor no estamos en la disyuntiva de comenzar a buscar si somos justificados o no. Pero nuestras obras muchas veces declaran que algo falta. Declaran que parece que no somos justificados. Porque llegamos, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Pero como que tambalea, como que estuviera una pata coja. Y es algo que debemos evaluar en nuestra vida. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo aquí dice, no desecho la gracia, desecho hacerla ineficaz o invalidar. La justificación viene solamente por la gracia. Y esa gracia se manifiesta por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si esa justificación no fuese por fe, ¿para qué murió Cristo? Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, o es por gracia o es por obra, pero no puede ser las dos cosas. La justificación, hermanos, es por la fe. Si tú has creído en el Señor Jesús, quien se entregó a sí mismo para salvar, para que los que depositaran su fe en Él tuvieran vida eterna, la justificación es completa. Ahora las obras con las que debemos esforzarnos en hacer son la consecuencia de esa justificación. Por eso el intento de añadir méritos humanos a la justificación disminuye el valor de la gracia, minimiza la suficiencia de la obra de Cristo, y creo que eso es un pecado terrible. Es decir, no, a Cristo le faltó. Hay que añadirle algo más a lo que Cristo hizo. Para ir concluyendo, Pablo nos ha mostrado el fundamento del Evangelio. Este hilo conductor de que el Evangelio no se negocia, de que nos trae libertad, de que hay que ser íntegro, está basado en que Dios nos ha declarado justos, no por obras, sino por la fe. Que ningún esfuerzo humano puede producir la justicia que Dios demanda. Y la ley, para lo que fue puesta, fue para conducirnos a Cristo, para mostrar nuestro pecado, para que entendamos que la justicia solamente se obtiene al creer en el Señor Jesús, porque solo Cristo pudo satisfacer la demanda que el pecado nos hacía tener delante de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa la obtenemos solamente por la obra de Cristo. Y esa verdad no termina y no debe terminar solo en una declaración judicial, en un nuevo título. Porque la justificación debe transformarnos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. La misma gracia que nos declara justos es la gracia que nos sostiene día a día. John Stott dice, la esencia de la vida cristiana no es lo que hacemos por Cristo, sino lo que Cristo hace en nosotros.
Por eso que volver a confiar en las obras, en nuestros méritos, en nuestro desempeño espiritual, no es solamente un error, es olvidar el fundamento del Evangelio. Es actuar como si la muestra de Cristo no fuera suficiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer hoy día? ¿O de aquí en adelante? Debemos de vivir cada día, hermanos, cada día, recordando que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a Cristo, quien te amó y se entregó a sí mismo por ti. A nadie más. Que nuestra confianza permanezca únicamente en Él y nuestra identidad descanse solamente en Él. Que nuestra vida refleje cada día esa gloriosa realidad, que hemos sido justificados por la fe, no por obras, y que vivimos para Dios por medio de nuestro Salvador Jesús. Porque somos justificados por la fe. Dios te bendiga, hermanos, y podamos vivir en consecuencia a este pasaje, en consecuencia a esta revelación de parte de Dios a nosotros. No debemos agregar nada. Nuestros esfuerzos ahora son para vivir en consecuencia a esta declaración que Dios ha hecho. Dios te bendiga. Te invito a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra que nos trae a la memoria esta verdad fundamental, y que es que solamente en nuestro Señor Jesús encontramos la justificación, la salvación, no por obras, para que nadie pueda declarar algún mérito, porque todos los méritos son de nuestro Señor Jesús, porque a Él es la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Recuérdanos siempre esta verdad, pero aún más, Dios amado, te pedimos sabiduría para poder vivir, que nuestras obras, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros propósitos iluminen, reflejen esa gloria tuya, esa gracia que nos has manifestado para justificarnos en el Señor Jesús. Que podamos ser íntegros al vivir el Evangelio y podamos ser valientes para no negociar la verdad de tu palabra, sobre todo frente a todos los embates que las distintas ideologías de esta época se levantan en contra de tu palabra. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos. Te damos gracias por la obra de justificación que has hecho en nosotros. Te bendecimos en esta mañana. Lo hacemos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén.